Hola, buenos días alumnos. En el día de hoy vamos a dar inicio a la clase referida al recién nacido en paro cardiorrespiratorio. Como es habitual de cada clase, iniciaremos dando un pequeño concepto. Bien, con respecto al paro cardíaco o también denominado paro cardiorrespiratorio, vamos a decir que es la interrupción de la actividad mecánica cardíaca y se va a caracterizar por la inconsciencia, apnea y ausencia del pulso central palpable. En este caso va a ser con respecto al recién nacido. Bien, debemos saber que existen algunos factores que van a predisponer a este suceso, ¿no es cierto?, al paro cardiorrespiratorio. Vamos a dividirlos en dos, unos van a ser los factores antes del parto y vamos a tener factores después del parto. Con respecto a los de antes del parto va a estar la diabetes materna, puede también ser la hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión crónica, anemia o isoinmunización, puede ser la muerte fetal o neonatal anterior de un embarazo, ¿no es cierto?, anterior, de una gesta anterior. La hemorragia en el segundo o en el tercer trimestre puede también ser causa de una infección materna, enfermedades maternas cardíacas, renal, pulmonar, tiroide o neurológica, el polidrapnio, el oligoapneo, gestaciones posttérmino, o sea que pasan la edad gestacional de 42 semanas, ¿no es cierto?, o posmaduro, las gestaciones múltiples, la discrepancia en fecha y tamaño, terapia con drogas, por ejemplo, la utilización de los magnesios, las drogas bloqueadoras adrenérgicas, como ser el uso de atracurio también puede ser, ¿no es cierto?, una causa de un paro cardiorrespiratorio en el recién nacido. Abuso materno de sustancia, malformaciones fetales, la actividad fetal disminuida, un no control prenatal o un mal control, ¿no es cierto?, del embarazo. Las madres en edad menores de 19 años o mayores de 35. Y por último, la ruptura prematura de membrana. Todos estos son factores, ¿no es cierto?, que pueden llegar a influenciar que un recién nacido realice un paro cardiorrespiratorio. Con respecto a los factores durante el parto, ¿no es cierto?, pueden ser las cesáreas de emergencia, el parto asistido con forceps, presentación podálica u otras presentaciones anormales que pueden cursar este embarazo, un parto prematuro, parto precipitado, coriamnionitis, ruptura prematura de membrana, mayor a 18 horas antes del parto, un parto prolongado que superen las 24 horas, segundo periodo del parto prolongado, mayor a 2 horas, la bradicardia fetal, actividad cardíaca fetal alterada, el uso de anestesia general también puede causar, administración de narcóticos a la madre dentro de las 4 horas antes del parto, líquido amniótico teñido de meconio, ¿sí?, un parto meconial, el prolapso del cordón, abrupto de placenta y placenta previa. Todo esto son factores, ¿no es cierto?, que van a predisponer a que se suceda, ¿no es cierto?, un paro cardiorrespiratorio. Bien, debemos preguntarnos más de una vez, ¿no es cierto?, por qué los recién nacidos prematuros tienen mayor riesgo, son más propensos, ¿no es cierto?, a realizar un paro cardiorrespiratorio. Esto se va a deber que la mayoría de los riesgos descriptos tienen como resultado el nacimiento de un neonato antes de tiempo. Los bebés prematuros tienen características anatómicas y fisiológicas que lo hacen diferente de los recién nacidos de término. Algunas de estas características son: antes que nada, sus pulmones son deficientes en surfactante y más difíciles de ventilar. Su piel es delgada y permeable, tiene una superficie corporal más extensa y muy poco tejido graso subcutáneo. Le hacen más susceptibles de perder el calor.
Son más propensos a nacer con una infección, ya que al nacer antes de tiempo, como describíamos anteriormente, por ser una ruptura prematura de membrana, pueden haber infecciones, ¿no es cierto? Y esto va a producir, ¿no es cierto?, que conlleve a un paro cardiorrespiratorio. Su cerebro tiene mucha fragilidad capilar y puede sangrar muy fácilmente durante los periodos de estrés. Estas y otras características únicas presentes en los prematuros son un reto durante el proceso de reanimación, por lo que debe tenerse consideraciones especiales a este grupo de recién nacidos. A ver, no es que solamente un prematuro puede llegar, ¿no es cierto?, a tener un paro cardiorrespiratorio. También un niño de término de 40 semanas puede causar, ¿no es cierto?, un paro. Pero son más propensos y tienen mayor riesgo de cursar esta patología los prematuros. Bien. Algo que debemos saber es la preparación para la reanimación neonatal. ¿Cuándo nosotros debemos realizar una reanimación o cómo detectar que un recién nacido esté cursando un paro cardiorrespiratorio? Con todo nacimiento, usted debe estar preparado para reanimar al recién nacido, porque las necesidades de reanimación vienen de sorpresa. Por esta razón, cada nacimiento debe ser atendido por personal con habilidades en reanimación neonatal y con responsabilidad en el manejo del recién nacido. Algún personal adicional podrá necesitar si la reanimación más compleja es anticipada. Con consideraciones cuidadosas y utilizando los factores de riesgo, más de la mitad de todos los recién nacidos que van a necesitar reanimación pueden ser identificados antes del paro. ¿Cómo vamos a identificar? Si usted anticipa las posibilidades necesarias de reanimación neonatal, usted puede reclutar personal adiestrado adicional con tiempo y preparar el equipo necesario. Esto si uno, digamos, ya sabe los factores que puede tener este recién nacido, ya puede anticiparse, ¿no es cierto?, que va a llevar a una reanimación neonatal. Bien, también debemos tener en cuenta la lista de equipos necesarios en la sala de recepción, que son muy importantes, ¿no es cierto?, a la hora de recibir un paciente que esté en paro cardiorrespiratorio. Antes que nada debemos proporcionar calor. Debe haber una fuente de calor, una servocuna o una cuna radiante de 2 o más compresas o toallas tibias y secas. Vamos a necesitar gorro, bolsa o envoltura de plástico en aquellos pacientes menores de 32 semanas. Después vamos a limpiar las vías aéreas, puede ser con una perita de goma o también muchas veces con sonda de aspiración. Se suele utilizar la K33. Debemos tener una fuente de aspiración fijado en 80 a 100 milímetros de mercurio, adaptador para aspiración meconial en el caso de que sea un paciente meconial. Vamos a tener que auscultar, vamos a necesitar obviamente un estetoscopio pediátrico y luego para ventilar vamos a necesitar un flugímetro con capacidad hasta 10 litros por minuto, equipo para promover ventilación a presión positiva, que sería una bolsa AMBU, bolsa autoinflable tamaño neonatal, con válvula de PIP, un reanimador en pieza en T o Neopaf, máscara de reanimación de diferentes tamaños para recién nacido, la sonda nasogástrica, jeringa de 10 a 20 mililitros. También vamos a necesitar una fuente de oxígeno porque vamos a tener que oxigenar a ese paciente, fuente de aire medicinal, puede ser con un aire comprimido. Vamos a necesitar un equipo para dar oxígeno a flujo libre. Vamos a necesitar un mezclador o blender. Este mezclador o blender nos va a ayudar a mezclar el aire comprimido con el oxígeno, ¿no es cierto?, para poder administrar al paciente. Obviamente vamos a necesitar un saturómetro con sensor tamaño neonatal, una tabla de objetivo de saturación acorde a los minutos de vida. Y para intubar al paciente, que va a ser fundamental, vamos a necesitar un laringoscopio, cada uno con su rama, acorde al tamaño del paciente o a la edad gestacional,
Un tubo endotraqueal, recuerden que deben ser sin balón, puede ser de tamaño 2,5, 3, 3,5 hasta 4. Vamos a necesitar cinta para fijar el tubo endotraqueal. Vamos a necesitar tijeras, máscaras laringeas, ¿no es cierto? Tamaño 1 o el tamaño acorde al paciente y jeringas de 5 mililitros. También más de una vez podemos llegar, si es una reanimación avanzada, vamos a necesitar administrar medicación. Entre ellos vamos a necesitar una vía, ¿no es cierto?, de acceso. Para eso debemos realizar un catéter umbilical. El médico debe realizar un catéter umbilical venoso, pero debemos tener el material. Esto va a ser un ilumen de 3,5 o 5 French. Ampollas de adrenalina, 1 en 1000. Suero fisiológico, dextrosa al 10% y jeringas de 1, 3, 5, 10 y de 60, de acuerdo, ¿no es cierto?, a la utilización que vamos a darle. Otros equipos que también podemos llegar a necesitar pueden ser guantes estériles, llave de 3 vías, compresas estériles, solución antiséptica, gasas, clamp o cinta umbilical, reloj con segundero. Bueno, también debemos preguntarnos cómo evaluar la necesidad de reanimación. Esto quiere decir que nosotros tenemos que evaluar nuestro paciente si está frente a un paro cardiorrespiratorio, si debemos saber si reanimar o no. Para eso, inmediatamente al recién nacido debemos hacernos las siguientes preguntas. Primero, ¿es una gestación de término? Esto quiere decir qué edad gestacional presenta el paciente. ¿Es prematuro? ¿Es un bebé de término o es un bebé de posttérmino? Debemos también hacernos la pregunta de si tiene un buen tono muscular. Los recién nacidos de términos mayores de 37 semanas de gestación presentan un buen tono muscular, manteniendo las piernas y los brazos en flexión. La pérdida de tono muscular o flacidez se observa en los recién nacidos con una condición grave al nacer. Esto quiere decir que el bebé se encuentra hipotónico, ¿sí?, o está cursando, ¿no es cierto?, con una insuficiencia respiratoria. También debemos preguntarnos si está respirando y si llora. El recién nacido debe respirar espontáneamente y llorar en forma vigorosa. Si no respira es porque se encuentra en una apnea o tiene respiración bloqueante o gasping, movimientos inspiratorios superficiales e inefectivos. Los tejidos no recibirán el oxígeno necesario y esto puede ocasionar secuelas neurológicas severas e irreversibles en ese recién nacido. Bien, a todo esto, si la respuesta es sí a las 3 preguntas, lo que debemos hacer es que se debe esperar para el pinzamiento y sección del cordón umbilical hasta que deje de latir, lo cual ocurre aproximadamente entre 1 minuto a 2, después del nacimiento del recién nacido. En este tiempo, el bebé será puesto sobre el abdomen de la madre en contacto piel a piel para realizar los pasos iniciales. Antes que nada, secar suavemente todo el cuerpo, excepto las manos, con una compresa seca, tibia y limpia. Estimular al recién nacido al mismo tiempo que se lo seca. Vamos a aspirar las secreciones de la boca y nariz solo si la misma produce obstrucción de las vías aéreas o dificulta la respiración o es líquido meconial. Posicionar adecuadamente la cabeza y el cuello para facilitar la respiración. Proveer calor manteniendo el contacto piel a piel con la madre y cubriendo el cuerpo del recién nacido con una compresa seca y tibia. Una vez finalizados los pasos iniciales y haber realizado la sección del cordón umbilical o el corte del cordón umbilical, continuar evaluando al recién nacido, sus esfuerzos respiratorios, tono, reactividad, color y temperatura, para determinar si el recién nacido requiere de otra intervención o si es el mismo. Continuará en contacto piel a piel con la madre en caso de encontrarse vigoroso. Bien, si la respuesta a una de las preguntas de 2 o 3 es no, se procederá a la ligadura y sección inmediata del cordón umbilical,
debiéndose llevar al recién nacido bajo una fuente de calor como ser una cuna radiante o servocuna, para que el recién nacido reciba una o más de las siguientes secuencias de accionar. Esta secuencia va a ser pasos iniciales: proveer calor para favorecer la termorregulación, poner al recién nacido en posición de olfateo, aspirar sus vías aéreas si el recién nacido no respira adecuadamente, secar y estimular, ventilar y oxigenar, iniciar masaje cardíaco y administrar adrenalina u expansores del volumen. Se recomienda definir el pinzamiento del cordón umbilical entre los 30 y 60 segundos en los recién nacidos prematuros vigorosos para favorecer la transfusión placentaria y ayudar con la prevención de la anemia de la prematuridad. Realizar el pinzamiento inmediato solo si la vida o la integridad del recién nacido está en riesgo y requiere de intervenciones médicas inmediatas que no pueden ser postergadas más de 30 segundos, las cuales serían dificultadas por un pinzamiento diferido. O sea, quiere decir que un pinzamiento tardío. Bien, como verán, es un tema muy corto, bastante, digamos, entendible. Acá les dejo la bibliografía, fue extraído del Manual de Atención Neonatal, segunda edición, la página 96, el cual van a encontrar en el aula, ¿sí? Y bueno, cualquier duda, consulta o pregunta, estamos a su disposición. También más van a ver lo que es reanimación o RCP en el práctico que se encuentra en el aula. Muchas gracias.